lleno los ravioles. A ver, es importante saber lo que pasa en la calle. Ricardo Delgado nos va a dar su punto de vista sobre todo lo que está pasando desde el punto de vista económico. O sea, ¿qué va a pasar el 21? Eso queremos saber. ¿Qué puede pasar? Los escenarios de lo que puede pasar a partir del 21. Eso es lo que estamos intentando y sobre todo en relación a nuestra economía y sobre todo porque no queremos que nada se agregue, empeore la cuestión y tenemos ese temor. En una carnicería está Lucas Jerez, nada menos en Parque Patricios, porque nosotros seguimos los precios desde ahí, desde el lugar donde se vende y porque la gente está muy preocupada por los precios. Lucas, voy a vos, buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. Más que con la lupa, con el microscopio electrónico de barrido tuvimos que venir hoy a esta carnicería, que por cierto es muy grande, variada, diversa. Tenemos carnicería, hay también frutas y verduras, hay fiambres. Y te quiero proponer un plato muy típico, como para tomar noción de cómo aumentaron los precios en este año. Arroz con pollo. Vamos a circunscribirnos en el arroz. El mes pasado, primero que no se encontraba arroz en las góndolas de los supermercados. Si lo encontrabas estaba alrededor de 550 pesos. Pues este mes vale alrededor de 780 pesos. Ha registrado el arroz un incremento del 450% desde el 1 de enero de este año. Y ahora nos vamos con la carne de pollo. Recién me comentaba Raúl y ahora vamos a hablar en detalle con él. El cajón de pollo que trae 19 kilos pasó de 19.000 pesos a 23.000 pesos. Por lo cual hoy, precisamente hoy, tuvo Raúl que hacer un incremento de 200 pesos por kilo de pollo. Bueno, se los presento. Aquí está con nosotros este trabajador carnicero. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, recién me comentabas, la carne de vaca tuviste que modificar el precio la semana pasada y la carne de pollo hoy. Contanos un poco los porcentajes y cuáles son los nuevos precios. Y lo que tiene el pollo es que varía mucho, es de un día para otro. Es un día aumenta 5%, al siguiente día baja de vuelta, pero la carne no. La carne sigue aumentando, aumentando hasta que no para, ¿viste? Quiero ir con el ranking, María Laura, y ahora Sí. seguimos hablando con Raúl, porque me preguntarás cuáles son los cortes más caros. Sí. Bueno, primero que es poco usual en una carnicería encontrar todos los cortes con precio, como es el caso. Vamos de arriba, que es el peseto, el lomo y la entraña está en 5.200 pesos el kilo. Y me voy a quedar con el peseto porque ya estamos, de alguna manera, entrando al trimestre final, se acercan las fiestas, y bueno, el vitel toné, etcétera, etcétera. Ni queremos hablar de lo que va a ser en diciembre, ¿no? Los precios, por supuesto, estará supeditado a lo que diga el índice de precio del consumidor. Pero, bueno, el caso del vacío tenés en 4.500 pesos. Y quiero volver al tema del pollo, porque me llama la atención el dato que dice Raúl, de que algunas veces sube y calculo que las menos baja, ¿no? Sí, sí. Eso suma y a 2 o 3 días a veces baja de vuelta. ¿Y qué te dice la gente? Y la gente ya está mareada con los precios, pero lo que hoy en día sale más es la pata y muslo y las alitas. Que son los más económicos del pollo, claro. La gente rebusca el precio y es lo que más sale. María Laura, nos escucha Raúl si quieren hacerle alguna consulta. No, me parece que está clarísimo, acaba de aumentar 200 pesos, esto pasa todo el tiempo. Imagino, Raúl, simplemente que la gente lo que hace es ver qué es lo que no aumentó y compra eso esa semana, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? estás? Todo bien. Sí, sí, es así. Es muy variable, muy inestable todos los precios y el tema es que la gente busca lo más barato. Busca las ofertas, te lleva lo que llevaba 1 kilo, lleva medio kilo y así todos los días peleando con el negocio que también el tema del local hay que pagar. Todo Claro. aumenta el sur, todo el alquiler y hay que bancar todo. Estaba pensando eso, vos me estás dando a entender también que la gente compra menos. Si en lugar de 1 kilo compra medio, Sí. come menos proteínas, ¿verdad? Por lo tanto, vos tenés menos Claro. ingresos ahora. Y hay diferencia, sí. Hay diferencia. Capaz que lo recompensás con un cliente nuevo que viene y se va otro y así sucede. Porque la gente busca precio. Por 100 pesos hoy en día la gente te deja. Busca precio y Ya no cada es vez... más como antes que... No es más como antes que los clientes eran fieles, ¿viste? Claro. Capaz que 200 pesos de diferencia y la gente va a otro lado. Es así. Claro. Bueno, compra menos, busca precio, compra cortes más baratos. ¿Cuáles son los más baratos que compra de carne vacuna? Contame. Y de carne vacuna hoy en día el osobuco. Osobuco. Tenemos promoción de bifes y roast beef, paleta, son los cortes más económicos. Sí. O la picada, que lo puede La hacer picada. distintas comidas. Claro.
Pero Sí. bueno, me parece que es importante desde todo punto de vista esto que estás trayendo, que más allá de los números y de los precios y de que sigan las ofertas o que la gente las siga y esté pendiente de lo que no aumentó, compran menos cantidad. ¿Sabés por qué? Por esto de que cada uno de los comerciantes está teniendo menos ingresos, Raúl, pero además cada vez la gente come menos proteína porque es cara, digamos, en relación a otros alimentos. Sí, sí. Y justamente hoy hablaba con una clienta que tampoco en verduras, porque también las verduras subieron todo y bueno, es lo que hay. A ver, entendemos el que... tema también del Sí. cerdo. ¿Cómo? Por ejemplo, el cerdo, Cerdo. ayer tuvo también un aumento, el cerdo. El cerdo es un corte que se mantuvo bien, pero en estos días también aumentó todo. Todo aumenta, no es que vos ahora, por ejemplo, hoy, a los que saben dónde estás y a los que están comprando, ¿hay algo que está barato hoy o que vale la pena o que hay que comprar porque después va a aumentar? Y no, No. lo sugerente es comprar ahora, guardarlo, congelarlo y tampoco puede comer ni fiambre. Fiambre también aumentó todo. Vos decís que el cerdo aumentó, entonces no está más barato que la carne vacuna ahora. En realidad el cerdo aumentó, pero yo calculo que está a buen precio todavía, comparando con la carne y está a buen precio. Porque entendés, a ver, todo un bajón, lo que estamos contando es un bajón, tanto para vos como para los que van a comprar. Es bajón para todos y Ricardo, esto es muy importante. No es que alguno está ganando, nadie está ganando, todos estamos perdiendo, pero estaba intentando ver, bueno, a ver qué consejo le podemos dar a la gente. Ahora lo que vos decís es el cerdo, Raúl, todavía está en buen precio. Sí, sí. Raúl, mil gracias por todo este rato. Lucas, un beso grande, gracias, muchas gracias. Estamos siguiendo los precios y para nosotros es interesante ir a la calle para ver qué es lo que pasa. Un placer, María Laura. Muchas gracias. Un placer, Ricardo, Rubén, Alejandro. La cuestión de los precios, Gaby también, es todo un tema, porque está todo muy parado también, ¿no? La gente no está, por más que se diga, la gente consume, se gasta los pesos. Sí. Eso es para algunos nada más, no para todos. Bueno, claramente con estos niveles de inflación que pensemos, María Laura, que se duplicaron de un año al otro, ¿no? Este año probablemente vamos a terminar con un índice de inflación que va a ser el doble del que terminamos el año pasado. Estamos hablando de 180% para el año. 180. Contra A ver si tenemos la 95. placa donde está la acumulada y la interanual, digamos, inflación. Estamos hablando ayer. Ahí está. Mirá, esto es hasta ahora, Hasta pero vos ahora, decís que termina en 180. Bueno, lo que sucede es que probablemente noviembre, como ya estamos empezando a ver, dé más alto que este 8.3 de octubre. Y eso indica que además hay que esperar diciembre, porque acá hay un evento que es el 20 de noviembre, después de las elecciones del domingo. ¿Vos pensás lo mismo que dijo Alejandro, de que en cualquier caso la economía va a cambiar? Sí. O sea, que el 21 tienen que empezar a pasar cosas más tarde, más temprano. De distinta manera pueden empezar. Sí, yo creo que, a ver, estamos, me meto un poco en lo que en terreno sí. de Alejandro, pero a diferencia de otras elecciones y de otros balotajes, este en particular enfrenta cuestiones bastante distintas y difíciles de mensurar en términos de expectativas. ¿Por qué? Por un lado, porque hay uno que es el ministro de Economía candidato, cosa que nunca ocurrió. Eso es una anomalía en sí mismo. Ministro que además ha duplicado la tasa de inflación desde que asumió, primera cuestión. Y por otro lado, hay un candidato que tiene chances de ganar, que plantea un giro copernicano de la organización económica. O sea, la dolarización es un experimento que, como lo hemos hablado muchas veces acá, muy pocos países del mundo lo aplican. Ahora, entonces, termino. Sí. En términos de la formación de expectativas y linkeando con lo que decía antes Alejandro, de un proceso electoral muy largo, los tenedores de pesos saben que están entre un modelo de alta inflación, como el actual, que puede perpetuarse, y algo que no se sabe qué es,
que es básicamente el repudio de los activos que todos tenemos en nuestro poder. A ver, Entonces, pero lo que dijo Alejandro y lo que plantea Rubén también es que tiene que cambiar sí o sí en algún momento. Sin duda, sin duda. Porque no se puede sostener esto, ¿es así? No se puede sostener básicamente porque la economía no tiene el combustible de raíz que necesita para funcionar, que es el dólar. No tiene dólares esta economía, no hay dólares para todos y todas, parafraseando a la vicepresidenta. Esto es una obviedad. No es culpa de la sequía solamente, obviamente la sequía no es culpa del gobierno ni es culpa de nadie, pero evidentemente el gobierno tuvo 2 años previos de altísimos superávit comerciales, de los cuales no ahorró un solo dólar en términos de contingencia. Eso es la falta de política y económica. no es culpa del FMI porque al FMI le pagó con plata del FMI. Es decir, Se le pagó con plata del FMI. Es cierto que desde el punto de vista del programa en sí, al principio el FMI, como va a haber que hacer a partir del 10 de diciembre, tiene medidas que son inflacionarias. Básicamente corregir tarifas y corregir tipo de cambio genera más inflación. A ver, están diciendo 2 cosas distintas, por más que pareciera que no. Está diciendo Ricardo, les cuento a todos. Ricardo dice, ¿hay un giro copernicano o no? En el otro caso hay una continuidad con cambios, pero una continuidad o un giro copernicano. No es lo mismo que vos dijiste, Alejandro. Estamos tratando de ver qué viene el 21, a partir del 21, los próximos 4 años, en materia económica. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué pasan con los números? Dice Rubén, se tiene que sincerar, todo se tiene que sincerar. Mira, te paso pero hay muchas maneras de sincerar. Hay muchas maneras, podés sincerar más lento pero, o más rápido. Ricardo acaba de decirte algo cuando te definió los 2 modelos. Sí. Uno que es un cambio total. Copernicano. El otro es una continuidad con alta inflación. Sí. Ojo, ahí me parece que está la clave. El que piensa que sigue Massa va a tardar más en desacelerar y va a tener un régimen o va a mantener un régimen donde la inflación va a ser alta y más prolongada. La otra, a ver, acá salimos con inflación alta en cualquiera de los 2 modelos. Básicamente, ¿por qué? Porque hay precio que sincerar. En algún momento, yo te doy un dato, lo estaba mirando recién en la carnicería. ¿Sabes cuánto está el asado hoy? El asado Massa, 1.616 pesos el kilo. Eso en algún momento se va a sincerar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros lo está comprando a menos de 3.500 en la carnicería. Pero seguramente si le preguntás a uno te va a decir hay que sincerarlo lo antes posible y le preguntás a otro te dice no porque traería un número de pobreza imposible por eso te dije, de soportar en Argentina. Es un tema de ritmos e intensidades, velocidades e intensidades. Ahora, ¿qué va a pasar? La realidad está ahí. En algún momento va a pasar. Es cierto que el kirchnerismo, el peronismo en algún momento, pero el kirchnerismo ha hecho un arte de prolongar estas cuestiones. Así se fue Cristina en el 2015. Con la ayuda de Axel Kicillof hizo un arte de meter cosas abajo de la alfombra, como lo dijo Alejandro. Y llegamos a que después... Perdimos 35.000 millones de dólares en el segundo Perdimos 35.000 millones de dólares. El costo siempre está porque no es gratis y el costo lo estamos pagando ahora. ¿Cuál es el costo? No vivir en la realidad es lo que acaba de decir Ricardo. Como no vivimos en la realidad no hay un solo dólar para nada. Y sumarle, Rubén, que todas las medidas que tuviera que tomar Sergio Massa son corrigiendo las cosas que hizo en los últimos meses, que son peores en todo ese esquema. Claro. O sea, todo lo que fue el tema de ganancias para los trabajadores, todo lo que es el compre sin IVA. Impacto de 1,5 puntos del PBI de gasto adicional para el año que viene. Te puedo decir algo que lo quería decir al principio, que no es volver para atrás, pero es un ejemplo de esto. Dale. Todos esos presidentes que están festejando, No están festejando, bueno, que lo están apoyando. saludando y apoyando. Ay, pero no ¿cómo hay se- uno solo, ni siquiera en sus mandatos, que haya hecho lo que hizo el gobierno argentino. El señor Pepe Mujica no hizo nada, a pesar de que él es socialista, no hizo nada de lo que hizo el gobierno argentino. AMLO, cuando le bajó a Estados Unidos... Pará, que el enojo te... No es el enojo, pero no es enojo, vale pero- la pena, vale la pena, quiero ir más despacio para Sí. profundizar. Gracias, Gaby. AMLO- Pará. Sí. Mujica. No hizo nada, quiere decir, lo que está queriendo decir Rubén es, lo que hacía Pepe Mujica era mucho más ordenado. Y abierto al mundo. Porque él no hizo nada, Perdón. parece que estás enojado con Mujica. Y no hizo nada de lo que hizo Eso, este pero gobierno. explícalo. A ver, explícalo. Y Uruguay no ¿Cómo- solo cómo se mantuvo y gestionaban? se mantiene abierto al mundo, sino que además hasta nos amenaza con irse del Mercosur si no lo dejamos estar más comunicado comercialmente con el mundo. El enojo es porque si administraban de otra manera, de una manera muchísimo más abierta, ¿por qué apoyan a Massa? Ese es tu enojo. Sí, pero es porque es una definición ideológica. Es lo mismo que AMLO. El caso de AMLO es lo más... AMLO es el presidente de México, que yo le digo López Andrés Manuel Obrador. López Obrador. Es el caso más, digamos, más ejemplificador de esto. Cuando Estados Unidos le da de baja
el acuerdo de libre comercio para renegociarlo, ¿qué es lo que hizo México? Se fue a la frontera esperando desesperadamente y volvió a firmar el acuerdo en Entonces, nuevas condiciones de libre comercio con Estados Unidos. dice Rubén que ninguno de los presidentes que apoya a Massa, los presidentes de Latinoamérica, y tampoco Pedro Sánchez. Pedro Sánchez decirle que se vaya a la Unión Europea. Se suicida antes de hacerlo. O sea, lo que hacen no se condice con lo que están diciendo. Eso estás diciendo. Por supuesto. No se Entonces, condice. digo que me parece bárbaro, es muy simpático el saludo tengo que que hacen. administrar tu enojo No, no es enojo. No es enojo. Interpretarlo, ¿está bien? No es enojo, no es enojo. Tu indignación. Es claro, porque digamos, esto de andar recomendando puertas afuera de sus países, lo que ellos no hacen en sus países, me resulta por lo menos hipócrita. A ver, hay algo que es cierto, ¿no? Que la manera de administrar estos presidentes es muy distinta de lo que pasó acá los últimos años. ¿Puedo agregar? Sí, Ricardo, por No, favor. me parece que además todo presidente en el mundo trata de defender a sus empresas. Sí. Y el planteo que hace Milei, en términos de comercio internacional, es absolutamente un absurdo. No existe lo que plantea Milei a nivel de comercio exterior. Vayan y arréglenselo solos. Eso no existe. Él dice que se arreglen los privados. Eso no existe. Es cierto lo que plantea Massa de que los aranceles los fijan los gobiernos. Mucho más que los aranceles. En tratados o no de libre comercio, las normas fitosanitarias, las regulaciones transfronterizas, una enorme cantidad. Digamos, ¿Eso es falta de conocimiento esto me o es parece que deliberado, es la digamos? aplicación, me parece, extrema de una visión también extrema de cómo se mira la economía. ¿Y es eso lo que condenan los presidentes que Bueno, no administraron de otra manera? no lo pero sé, puede haber... ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, Hay algo, pero deben que tener- como que deben tener no es preocupación. serio están queriendo A ver, decirme. Estoy tratando de interpretarlo porque ellos no Argentina administraron de para esta Uruguay manera. es un mercado muy relevante, Argentina para México es un mercado muy relevante, el régimen automotriz entre Argentina y México es muy importante, después del régimen entre Argentina y Brasil es central. Digo, Brasil es un socio comercial, por supuesto Argentina no es el principal destino de las exportaciones como sí es Argentina de Brasil, pero digo, es un socio relevante. Entonces me da la impresión que también le están diciendo, cuidado, las cosas que estás planteando en la relación con cada uno de nosotros no se pueden hacer. Pero También se están defendiendo, está diciendo. Ojo, Sí, es atenti. cierto. No. También se están defendiendo. Que no venga a romper todo porque la cosa se arregla de otra manera. Yo no lo veo así. A ver, también es cierto eso. Perdón, me había olvidado de mencionar el caso de Lula. Otro más también. A ver. Lula ha hecho grandes presidencias en Brasil. Es cierto, a ver, Lula en su primera presidencia, en su primer paso por la presidencia, sacó de la pobreza y pasó a la clase media una cantidad de ciudadanos en Brasil impresionante, pero no haciendo las cosas que hacemos acá. Este es el tema. Si ¿Qué hay algo hacía? que ha ¿Qué tenido hacía? prolijidad Explícalo. fiscal, Banco Central independiente, cuidado de la moneda. A ver, Lula, aquí está, Lula me parece bárbaro que salude, pero está saludando a un partido político y un gobierno que ha hecho todo lo contrario de lo que hizo él. Pero porque para mí tiene que haber toda una cuestión ideológica. Lo que está jugando acá no es lo pragmático solamente, sino lo ideológico. Hay identificaciones ideológicas en el mundo. De hecho, surge esto también como respuesta a una carta, un comunicado que salió la semana pasada, donde estaba Mauricio Macri obviamente motorizando, pero que tenías a otros referentes de la región, como Sebastián Piñera, como Felipe Calderón de México, como Mario Vargas Llosa en Perú. Pero son ex, ¿no? Son ex, no pero- son presidentes bueno, pero actuales. en el caso de esperá, Lula, Mujica vos tenés lo decís que es mismo. ideológico. Ricardo Delgado dice que no es solo ideológico, No que hay solo un ideológico. tema de comercialización y estos países están diciendo así no voy a poder comerciar, así no me conviene. Voy a tener problemas, al menos voy a tener problemas, seguramente. Rubén, ¿estás de acuerdo con eso? ¿no? Totalmente. Cada uno defiende su país. Sí, eso seguro, está bien. Está bien. Ahora, estoy de acuerdo también con que Es ideológico, son pero también se definiciones defiende. ideológicas que como país a nosotros se ayudan al de ellos. Al nuestro no ayudan para nada. Con Bolsonaro en el poder, Argentina no dejó de comerciar con Brasil, eso lo saben en Argentina, en Brasil saben que viene Milei a la Argentina, no va a aplicar esto, que es cierto que en el debate quedó completamente descolocado. Yo creo que No, que él le lo pasa- viene diciendo, Lo que le pasa a Milei, pero lo que le pasa a Milei es que durante mucho tiempo de su vida fue, como le dijo Massa, un estandapero, donde iba a los medios y hablaba de más, porque estaba lejos de la presidencia. Teorema de Baglini, tiene que empezar a recoger el guante y ver cómo hace para no quedar que todo lo que dijo es mentira, pero está claro que con China,
que lo dijo igual hasta hace relativamente poco, pero con China o con Brasil, como país tenés que seguir Vos lo que decís es negociando. que dijo tantas cosas que algunas tiene que dejar para no quedar que ya dice todo lo contrario. O buscar la lateral, decir, no, bueno, pero sí, van a seguir comerciando los privados. Bueno, y el privado te va a decir, che, necesito que me ayudes en esto. Bueno, voy y te ayudo, pero yo te ayudo a vos privado. O que la triangulación también Sí. es otra que no Delirio, existe. O sea, delirio. pero en lo que digo es, está buscando la manera de decir lo que yo decía, tiene un sentido, ¿cuál es? Que ideológicamente no estoy afín ni a Lula en Brasil, ni a Xi Jinping y el Partido Comunista Está en bien, China. pero se puede decir así también. Sí, pero ¿Por bueno, qué elige falta, decirlo complicando las cosas, digamos, y poniendo en guardia también a los privados que comercian con el Generando mundo? más ruido, a ver, porque Generando más ruido. esas firmas que exportan también tienen pesos. Es ¿Entiende lo cierto. que digo? Muchos. Es cierto. Y se pueden dolarizar fácil. Exacto. No tan fácil porque existe el cepo, pero digo... Puede generar por- una corrida más grande, por más suerte importante. por suerte existe el cepo. ¿Vos qué interpretás de esto que estamos diciendo ahora, que me parece que es el nudo de la cuestión? Estamos sobreinterpretando. Me parece ¿De que verdad Milei no sabe, no lo quiere decir, como dice Gaby? Me parece que es una duda muy valiosa y muy aceptable y muy entendible que gran parte de los argentinos tienen sobre si Milei tiene o no conocimiento y capacidad y equilibrio para ser presidente. Me parece que es un interrogante totalmente que se corresponde con parte de la dinámica que ha tenido esta campaña electoral. Lo otro, María Laura, que tenemos que entender, A ver. gran parte de los que votan a Massa lo votan a pesar de Massa y votan porque están convencidos que Milei es un salto al vacío, que en términos económicos la situación con Milei incluso puede ser peor, que a Milei las cosas se le pueden salir de las manos, que Milei no puede tener gobernabilidad, que no puede tener experiencia, y gran parte de los que votan a Milei lo votan a pesar de Milei porque piensan que Massa es la continuidad del kirchnerismo, es mantener las dinámicas actuales de la economía, mantener las dinámicas actuales institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que predomina es la opción por la negativa y evaluar a la gente diciendo estamos atrapados entre malas opciones. Y creo que lo que está en juego, y para mucha gente lo que está en juego es un trade-off entre vocación de cambio, en términos económicos hablo, porque después hay todo otro debate que tiene que ver con libertades, con institucionalidad, con transparencia, con derechos, con rol del Estado, con la Argentina, con integración del mundo, pero en términos económicos hay un trade-off entre vocación por el cambio contra capacidad de poder ejecutar ese cambio y fortaleza política para resistir. Entonces, está claro que en Milei hay una vocación muy grande por cambiar la dinámica económica y las condiciones económicas y las reglas de juego económico, pero hay dudas muy ciertas sobre si va a tener capacidad. Porque una cosa es decir, yo quiero hacer esto y después no tengo ni conocimiento técnico o ni capacidad legislativa para hacerlo. Y después también hay dudas sobre la fortaleza política para resistir las consecuencias sociales de ese cambio. En el lado de Sergio Massa hay un claro entendimiento de que tiene capacidad para diseñar políticas, porque va a tener el Congreso, porque tiene capacidad de hacer acuerdos políticos, porque tiene experiencia, porque se ha mostrado como el político muy profesional contra el político nuevo, esa contracara que lo hay. Creo que no hay duda sobre la capacidad de gobernabilidad. Estamos frente a un gobierno con 150% de inflación que no le hicieron un paro nacional. Lo que hay muchas dudas con respecto a Sergio Massa es sobre si tiene vocación o no de cambio real. Entonces, cambio, pero si hay capacidad o no de implementarlo y si hay fortaleza política o no para resistir, dudas sobre el cambio, pero con una transición social y política más ordenada. Y más tranquila. Eso es lo que está en juego. Tengo más dudas todavía sobre los candidatos, porque como vos decís, hay mucha gente que vota tapándose la nariz, quizás una enormidad de gente. Una de las dudas en relación a Milei es la gente que lo rodea. La que lo rodea a Milei, ¿no? Concretamente en La Libertad Avanza. No quiero empezar a nombrar, pero son unos cuantos que generan dudas por, distintas cuestiones y también económicas. Yo creo que uno de los errores que cometió La Libertad Avanza y Milei entre las PASO y las elecciones generales fue permitir que una multiplicidad de voceros y de figuras cercanas a Milei salieran por todos los medios de comunicación a dar sus ideas, sus opiniones. Porque déjame que te lo diga así. Sí, porque a ver. yo creo que hasta cierto sentido, gran parte de la sociedad dijo:
me banco un loco que venga a demoler todo. Ahora, cuando vio que el loco estaba rodeado de todos locos, dijo, no, pará, acá hay algo que pasó. Ahí lo estás diciendo por Lemoyne, a ver. Berti, Venegas, Lich, esas declaraciones. Montones de declaraciones. Montones. ¿Quién? Bussi también. Bussi. Marra, las declaraciones que dijo durante la elección, entre las PASO y la elección general. De hecho, después de la elección general y en el camino al balotaje, ahí hubo una corrección de esa estrategia. Obviamente, estábamos hablando de lo que predomina es la economía. Después, fuera de la cuestión económica, también hay es que también tiene que ver con lo que vos decís. Hay un debate muy importante fuera de lo económico. Sí. Hay mucha gente que dice, no, Massa no puede seguir, aunque la economía esté mejor o peor, porque Massa es la continuidad del kirchnerismo, Massa implica que no hay transparencia, Massa implica que siguen los servicios de inteligencia metidos en la política, Massa implica que no hay independencia de la justicia, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros que dicen, no, el que no puede venir es Milei, porque Milei no tiene compromiso real con algunos valores democráticos o de consenso de la democracia básica en la Argentina, porque reintroduce la discusión que parecía haber estado saldada sobre los años 70 en la Argentina, porque no reconoce el derecho... Los años 70, los años 70 y lo que vino después en los 80, con toda la... Porque no reconoce el derecho de las mujeres a la elección sobre su cuerpo, porque hay un montón de agenda fuera de lo económico que le genera mucha duda a la gente también. Armas, órganos, etcétera, etcétera. Hay un montón. Entonces, pero estamos hablando de economía porque si nos metemos en lo otro, son un montón de temas que irritan sin parar. Ahora, o que preocupan, ¿no? Que preocupan. Sí. De libertades, de frases que se dicen, de opiniones, de cosas en las que coinciden. Pero espera. Victoria Villarroel, vamos a hablar con Gaby de esto y es interesante, trae estos temas, los está trayendo. No estás hablando de un Berti Venegas Lynch que cuenta lo que él haría con el Vaticano o de Lía Lemoyne que cuenta lo que ella propondría. Estás hablando de la candidata a vicepresidenta que ayer en una entrevista dijo cosas muy irritantes para muchos que quieren votar a Milei incluso, ¿no, Gaby? Sí, muy polémicas y que tiene que ver con algo que decía Alejandro, que es que después de las elecciones generales, La Libertad Avanza dejó dos voceros para hablar con los medios. Uno era Diana Mondino y el otro Guillermo Francos. Ni siquiera Victoria Villarroel estaba dando muchos medios. Volvió esta semana a dar medios y volvió con una declaración muy polémica. La primera que tenemos para compartir tiene que ver con lo que significa la ESMA, ¿sí? Y lo que dijo que ESMA tendría que ser disfrutada son hectáreas. 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Si en esto venía hablando de los derechos humanos, venía hablando de el mensaje que ella siempre dice de los derechos humanos, cómo se toman de manera desigual, que se condenó a los delitos de lesa humanidad de la dictadura, pero no se condenó los de la guerrilla. Pero en el medio, que eso es algo que quizás hay un sector quizás amplio que puede decir, bueno, sí, en eso tiene razón. Cuando se mete ya de nuevo con un lugar emblemático como es la ESMA, que hoy es museo, un lugar protegido por la UNESCO, tratarlo de una manera hasta incluso despectiva, de 17 hectáreas, como si fuese solamente un terreno privado que se puede vender y hacer un parque de diversiones, ironizaban algunos, no lo dijo ella en esos términos, pero algunos llegaban a eso, claramente vuelve a meter la cuña en un lugar simbólicamente muy polémico en la Pero Argentina. claro, lo expresa como una política de Estado, Gaby. Como que es una vicepresidenta o candidata con muchas posibilidades de ser vicepresidenta que dice esto no tiene que ser así. O sea, esto puede llegar a cambiar. Estamos hablando... Y va más allá, pero yo insisto con esto, va más allá del discurso que quizás muchos, que incluso yo coincido en la parte de no teoría de los dos demonios, sino que a los delitos de la guerrilla no se los condenó, o se los condenó en alguna parte y después se los indultó. No, pero esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto ya es, de nuevo, volver a, bueno, lo que pasó no pasó, lo que pasó en la ESMA no hay que... Vas a Alemania, tiene importancia. Y en Auschwitz tenés Auschwitz hecho un museo, y es mucho más que 17 hectáreas. Y vas y es un lugar de memoria y de recordación. Y se te estruje la piel. Y a nadie se le ocurre que hagamos un parque de diversiones. A nadie se le ocurre pensarlo de esa manera. Entonces, de nuevo... Son dos cosas distintas. Una cosa es en tratar de escuchar a todo tipo de víctima, que también es discutible, pero acá estamos hablando de negacionismo de lo que pasó en la dictadura. Sí. ¿O no? ¿No se dice así? Sí. O sea, si vos lo que pones en debate es, hagamos de esto es menor, es un tema menor. Digamos, ¿por qué estas cuestiones? Cuando Milei habló de excesos en el debate anterior, es una terminología negacionista.
porque claramente no fueron excesos. ¿Por qué trae estos temas en estos momentos como políticas de Estado, Alejandro? Porque debe estar en su ideología, debe estar en su agenda, debe estar en su pensamiento. Ella lo quiere recordar claramente, Porque ¿no? creo que está además, en su agenda. si hay algo en las figuras y en los líderes de La Libertad Avanza, en la fórmula presidencial de Milei y de Villarroel, es que parecen genuinamente sinceros en lo que hablan. No parecen ni coacheados, ni evitan. De hecho, lo único que pareció es, como hablamos recién, después de las elecciones generales, decirle a varios voceros, salgan del camino y dejen de decir cosas. Pero Milei cuando habla parece decir realmente lo que piensa. Claro, Y pero la a ver, vos candidata a podés vicepresidente elegir cuando lo habla, que pensás, ¿no? La pregunta es ¿por qué eligen, Gaby, también a vos, todos, ¿no? ¿Por qué elige decir esto sabiendo...? porque parecieran no especular con lo que piensan y lo que quieren, y lo están anticipando, y son transparentes. Y en cierto sentido, el otro día lo dije también en una entrevista, Milei pareciera un dirigente político Sí. que no miente. No miente porque o no sabe mentir o no quiere mentir o no necesita mentir, pero digo, mentir digamos, no necesariamente mentira como lo que quiero decir Lo que decís es que es un capital que tiene, o sea, que él lo usa como capital puede ser también. un capital y puede ser hasta una cuestión de su personalidad. ¿Viste? Sí. Yo no soy psicólogo ni entiendo las cuestiones de la personalidad. Mucho tiene que decir con... No tiene la dinámica incluso que se dio en el debate, de que Massa preguntándole sí o no, incluso no pudiendo salir de esa lógica y respondiendo a cuando te decían claro. las cosas. Y cuando la única que no sabía... Lo que quiero decir es, están en su agenda, están en su plataforma, es lo que piensan, son genuinos en lo que dicen. Yo creo que lo que dicen son genuinos. Pero vos fíjate, con todo el ruido que solía hacer Milei y por momentos incomprensible o generaba como extrañeza, incluso con todos nosotros, con los periodistas, cuando se sienta a Victoria Villarroel, parece mucho más severa que Milei. Milei queda cándido al lado de Victoria Villarroel. De cómo se están presentando. Bueno, de hecho, el debate de vicepresidentes mostró la imagen totalmente opuesta al debate de presidente. claro. Decir que el debate de presidentes tuvo 48 puntos de rating y el debate de vicepresidente tuvo, creo que 6 u 8 puntos Porque de rating. no fue Pero lo que como te en quiero cadena decir nacional. es, el debate de vicepresidentes, quien tomó el control de la escena, quien dominó la temática, quien estaba bien plantada, era Villarroel. Sí. Y quien quedó débil, desdibujado, sin poder dominar, sin tartamudeando, no quiero decir, fue el vicepresidente de Massa. En el debate de presidentes fue la inversa la dinámica. Claramente ahí hay unas diferencias en lo que estábamos hablando de las personalidades. También pero- ella plantea, Gaby, el tema de los derechos, también ahora. A horas del balotaje, ella está planteando discutir la cuestión del aborto otra vez, ¿verdad? Eso dijo en estas horas. Otra vez, en la misma entrevista ayer, fue en una entrevista en TN, volvió a hablar del aborto y de nuevo, son temas que en la estrategia de comunicación de La Libertad Avanza habían intentado reducir al máximo todo tipo de polémicas. ¿Por qué? Porque cuando vas a un balotaje tenés que dejar de hablarle a los tuyos, tenés que ir a buscar a los que no te votaron. Sí. Claramente tenés que ir a Sí. buscar a los votantes del medio, muchos de Juntos por el Cambio, muchos de los cuales acompañaron, por ejemplo, el tema del aborto, ¿sí? Y no tienen estas posturas vinculadas a los 70. ¿Qué dijo vinculado al aborto? Dijo que es algo que debería cambiarse. No sé si tenemos en placa o lo tenemos No en lo corte. tenemos, no lo tenemos. Lo- Tenemos el corte para verla. Dijo que hay que discutirlo otra vez, ¿no? El tema del aborto. Aquí hay que volver a discutirlo porque de alguna manera lo que plantea ella es que hay hoy que están abortando chicos a término. Sí, que esto eso, ahí está, esto eso es lo fake irritante, ¿no? directamente. Chicos, hoy están lo irritante, pero además lo que impacta, a ver, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué dice eso? ¿Lo podemos escuchar? Puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde ya. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bien. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley.
No se puede abortar, chicos, a término digo porque se dicen muchas cosas, como pasó antes, que explicó Ricardo que no se puede, hay que concertar con los países los derechos de exportación y un montón de cuestiones arancelarias. Tampoco se puede abortar un chico a término en ningún caso. Alejandro, pero aparte de vuelta, Gaby. la conocimiento y la profundidad sobre algunos de los temas. Yo, de vuelta, sin ser experto, pero siendo lector. Lo que está pasando en Argentina, positivamente, es que se están desplomando las tasas de embarazo adolescente. Desplomando las tasas de embarazo adolescente. Por un montón de políticas, por un montón de cuestiones. Entonces, y en parte también... por suerte, ¿verdad? Por suerte, obviamente. Obviamente, por suerte. Por suerte y Pero digo, básicamente por política. Pero cuando uno habla de estos temas, lo importante que está pasando en Argentina, y la cuestión es cómo continuarlo, es que las chicas cada vez tienen menos chicos, menos hijos. Y los embarazos no quedan embarazadas tan no chicas. deseados son cada vez menores. Cada vez menores. ¿Entendés? Entonces, esa es la... Y Por además, lo tanto, si querés, bajan los abortos también, ¿verdad? Y además, porque tal vez incluso eso puede... el aborto legal contribuye también en medida de esa ¿Y cuestión. cómo relacionás eso con esto? Digamos, que estén bajando los embarazos. A ver, de ir a lo importante, ir a lo central en términos de políticas y en términos de dinámicas sociales, a lo ideológico, a la pelea que de vuelta está del lado de Villarroel, pero también a veces está, o muchísimas veces está del lado del kirchnerismo. O sea, que lo real, que lo importante, que las políticas públicas, que los cambios verdaderos quedan opacados por posicionamientos ideológicos, peleas ideológicos y una nueva grieta que se está armando en la Argentina. Estamos ahora del balotaje. Bueno, está bien. ¿Por qué lo dice? Porque supongo, vuelvo a la misma pregunta, María Laura, porque supongo que es todo lo contrario a la campaña de Sergio Massa, donde la campaña de Sergio Massa está todo planificado, todo pensado y hay un profesionalismo extremo, y en la campaña de Milei eso no. Ahora, pero a ver, eso no garantiza resultados, porque hasta la semana pasada, claro, no se puede hablar de encuestas, pero hasta la semana pasada lo que las encuestas mostraban es que la gran mayoría de los votantes Juntos por el Cambio, como es bastante natural, votan a Milei, y que el favorito para ganar las elecciones hasta la semana pasada era Javier Milei. Entonces, que lo digan, también hay veces que podés decir muchas cosas y la no dinámica y la inercia ya está lanzada. Pero están diciendo otra vez datos falsos, ¿no? Ricardo, querías decir algo. Sí, yo creo que esto lo podemos incluso también poner en términos de este giro copernicano que se quiere plantear en la economía, también en algunas cuestiones que la democracia en estos 40 años ha avanzado. Digo, el reconocimiento de los crímenes de la dictadura militar, nadie los puede negar. Digo, esto me parece que es la Argentina en el mundo siendo un ejemplo en esa materia. Por otro lado, lo que decía Alejandro recién, el desplome de los embarazos adolescentes, es parte de una política de Estado que ha sido consensuada por una enorme cantidad de sectores, de actores, de la política. Porque no cambió en tiempos de Macri, por ejemplo. Eso es importante. Las caídas se profundizaron. Se profundizó también. Entonces es un cambio absolutamente es como sacarse el guante y darlo vuelta. Pero de seguramente raíz. a mí lo que más me impresiona es que, a ver, entiendo que esté dando vuelta en el ambiente la necesidad, como dijo Alejandro desde que empezamos a charlar, dijo, la gente está cansada, harta, pero estamos hablando de la economía, ¿verdad? O de la política, o de que la política no le resuelva sus problemas. Por eso esta agenda que se plantea también, a pocas María Laura, horas... no es solo de la economía. Hay muchos sectores sociales y la mayoría de los votantes Juntos por el Cambio que están cansados de las prácticas del kirchnerismo. Claro, de las no, tendencias estoy de autoritarias acuerdo. del kirchnerismo, de la baja compromiso con la institucionalidad. Prácticas políticas. Con la institucionalidad del kirchnerismo. Entonces, mucha esa gente dice, lo voto a Milei para mandarle una señal al kirchnerismo. Pero esa gente, ¿vos creés que pone en duda el aborto? ¿Que pone en duda la No, pero estoy diciendo... a ver, pero entendamos estas últimas declaraciones. Hay gran también. parte de las políticas que propone Milei que mucha gente no está de acuerdo. Igual lo van a votar. Hay gran parte de la gente que va a votar a Milei que tiene dudas sobre si Milei va a ser un buen presidente o tiene condiciones para ser un presidente. Igual lo van a votar. Hay una gran parte de los que votan a Milei que no les gustan muchas de las declaraciones que dice su candidata a vicepresidente o muchos de los que tienen alrededor. Igual lo van a votar. Porque para gran parte de la sociedad o para un sector, sobre todo de quienes votaron a Juntos por el Cambio, el nivel de bronca, de rechazo, de cansancio con el kirchnerismo supera todas esas cosas. Supera todo lo que digan. Porque se da algo también que es la visión de que Milei quedó debilitado después de las elecciones generales, que no creció, que se quedó en ese 30%, entonces que asume con un nivel de debilidad política distinto al que hubiese tenido si en las generales sacaba el 39% y quedaba ahí nomás de ganar en primera vuelta y la otra espalda. De hecho, el peronismo y el kirchnerismo tuvieron una elección
fenomenalmente exitosa en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof pasa a controlar la legislatura, que hasta ahora no la controlaba, pasa a tener mayor cantidad de intendentes que los que tenían. El peronismo pasa a tener más senadores nacionales de los que tenía, contra todo lo que pensábamos. Tienen un número de diputados importante y mayores de lo que hubiesen sacado si Massa, en vez de sacar 37 o 38, hubiese sacado 30. Las condiciones que dejó la elección general también lo ponen en condiciones políticas más difíciles al potencial gobierno de Milei. Pero que también eso hace que muchos maticen, bueno, dice lo del aborto Villarruel, pero no va a poder pasar ningún tipo de reforma en el Congreso. Bueno, es que yo creo que me parece que quizá el error que estamos cometiendo es pensar qué es lo que está arriba de la mesa del que está decidiendo ahora. Claro. Cuando uno ve el diálogo que hay entre la gente y los medios, o el diálogo que hay, estos temas no están. Bueno, son los temas que están llevando los candidatos, por eso lo estamos pero lo que digo es esto, contando. Quizás sea un error de Villarruel plantearlo. Pero yo ahí desiento con vos, estos temas sí están. Pero no, Estos temas, Alejandro, en alguno estamos hablando que hay entre 10 y 15% de los argentinos que van a decidir esta elección. Sí. El restante, 85% de los argentinos ya tienen su voto decidido. Ya lo decidió. Incluso muchos de esos que ya están decididos votan por el mal menor, digamos, ¿no? O por el que consideran menos feo. Ahora, para el 10-15% de los argentinos, estas cosas también están en juego. Porque, déjame que te lo ponga de esta forma. Si Milei no fuese Milei, esta elección estaría terminada. sin duda. Entonces, si esta elección no está terminada todavía, es porque mucha gente le genera muchas dudas este tipo de cosas. Pero yo no sé, ¿vos estás seguro que es esto y no es la economía? Yo no Claramente. encuentro a nadie que esté en los medios pidiendo notas, lo digo claramente, sobre derechos humanos, sobre aborto. No hay son demanda. declaraciones de Es que no de porque los no le den integrantes. importancia, no porque no le den importancia, es porque creo que, no sé ese 15%, esto lo sabemos más que yo, es una pregunta casi lo que te estoy haciendo. Yo creo que la mayor parte de la gente cree que no está en peligro, que por más que Milei diga lo que diga, no vamos a volver atrás con el tema de la ley de aborto. Los militares no van a salir de nuevo de los cuarteles a violar derechos humanos porque la situación es totalmente distinta, porque Rubén, este es otro mundo, la porque esta pregunta es otra ¿por qué Argentina. lo dicen con todo lo Es que creo que es un el error de ella. estrés, No, es el que creo estrés que es un estamos yo creo que es un viviendo, ¿no? error de ella haberlo metido arriba de la mesa de nuevo el tema. Pero lo sigue metiendo. Hay algo que no Pero no quiero creo que esté dejar en la gente. de hablar con todos ustedes. Gaby, hablemos de lo que está pasando con la fiscalización. Alejandro Atterberg debe saber un montón de esto. ¿Cuán importante es la fiscalización en una elección? Y Milei ahora tiene el apoyo que le dio Juntos por el Cambio, por lo menos Patricia Bullrich y Milei, esa gran parte del PRO. Entiendo que lo están ajustando ahora y que para Milei es tan importante que en algún momento llegó a hablar de la palabra fraude, de la que no hablamos en Argentina, ¿no? Bueno, Sí. perdón, Gaby. No, Claro. y que las discusiones están porque se está viendo reuniones. Ayer una reunión muy importante entre Macri y Javier Milei. Cuentan que esto de la fiscalización es parte de las negociaciones. Algunos dicen que hay un mayor ruido, otros dicen que en realidad lo que está viendo es más tranquilidad con la fiscalización, pero claramente es uno de los puntos donde cualquiera que hables del PRO, de los que están en la línea Macri, dicen Milei tiene alta chance de Sí. ganar siempre y cuando la fiscalización funcione. ¿Y dónde tiene que funcionar la fiscalización? Sobre todo en los grandes centros urbanos, que es donde la tienen más resuelta, pero sobre todo en lugares más alejados del conurbano, ¿sí? En el conurbano más profundo, que es donde quizás el peronismo te puede llegar a dar vuelta y necesitas muchísimos fiscales experimentados. Y Sí. ahí está la discusión. No Sí. solamente necesitas tener la gente, tenés que tener la gente que sepa cómo ir a determinados lugares y plantarse y bancársela durante todo el día, y en el momento donde estás más cansado y tarde, que es el momento de contar los votos, quedarte firme en el lugar. En otros lugares les preocupa menos, porque dicen, si en, no sé, en Santiago del Estero, Sí. en una escuela de Santiago del Estero no tenés fiscal, te pueden poner 0 votos, te pueden poner, pero no es lo que te va a inclinar la elección para un lado o para el otro. Espera que Milei habló de la importancia de la fiscalización y cómo se están organizando para eso. Él reconoce una gran ayuda de Macri y bueno, está recontra preocupado. Hay un corte y lo tenemos acá. Sucedió en La Nación Más esta conversación. Él habla de esta cuestión. Mientras lo esperamos, decime tu punto de vista, Alejandro. No, un par de comentarios importantes sobre esto. Punto 1. El sistema electoral en Argentina es bastante transparente y tiene un montón de controles. Número 2. En elecciones generales, hablar de que hubo fraude es una mentira. Y hay evidencia científica, te diría hasta eso.
Juntos por el Cambio tiene sus mesas testigos. Las mesas testigos de Juntos por el Cambio daban el resultado que hubo en las elecciones. Si hubiese habido fraude, las mesas testigos que hacen los partidos deberían dar diferentes de lo que dan. Javier Milei podría organizar sus mesas testigos, Sí. tener escribanos que lo controlen y tener evidencias reales si hay o no hay. Punto 2. O sea, Conjuntos por el Cambio, ayudando, lo que vos decís es que no hay posibilidad de fraude. En las elecciones generales, Sí. primero que las posibilidades de fraude en la Argentina están muy limitadas. Y si es un fraude, es un robo de votos hormiga. Porque hay 100.000 mesas donde se votan. En cada una de esas mesas votan 350 personas. Y la posibilidad del robo está en el momento en que si no hay un fiscal y la autoridad de mesa tiene cercanía política y comete un acto o un delito con alguno de los fiscales y que solo hay un fiscal de un partido, donde aparece un sobre con un voto de un partido, se tira y aparece como en blanco, ¿no? Entonces, ahí si querés, es un robo hormiga de votos en los lugares donde no hay fiscales. Si vos tenés 100.000 fiscales, la posibilidad de hacer un fraude en este país, yo te diría, son casi cero. Siempre hay anécdotas, siempre hay una mesa que pasa algo. Son 100.000 mesas, María Laura. Ahora, a su vez, las fuerzas políticas, y yo creo que sería muy importante que la Cámara Nacional Electoral lo hiciera a partir de la próxima elección, en México se llama lo que se llama el conteo rápido, que son las mesas testigos que lo que vendría a ser la Cámara Nacional Electoral de Argentina, en México lo hace el día de las elecciones. Son las famosas mesas testigos, que ya lo hablamos un montón de veces cada vez que estamos en una noche electoral. Esas mesas testigos, en la elección que pasaron de los partidos políticos, dieron el mismo resultado que el escrutinio oficial. O sea, vos decís que no va a poder hablar de fraude si no le va tan bien como él cree. Bueno, lo que tiene que ver, y tiene que haber una evidencia acumulativa, como decía Gaby, de en mesas tras mesas tras mesas, un robo hormiga de 50 votos, 80 votos, 100 votos en miles de mesas. ¿Lo podemos escuchar lo que dijo? Dale, es un segundito nada más, a ver. Yo lo que estoy viendo es una elección pareja. Ok. Nosotros estamos viendo números que están saliendo, que nos dan una pequeña luz de diferencia, pero con las artimañas de los muchachos necesitamos más diferencia. Ok, o sea, están ahí más... Estamos redoblando todos los esfuerzos con el tema de la fiscalización. La verdad que la mano que nos está dando el presidente Macri y la señora Bullrich es verdaderamente maravilloso. La verdad que es una ayuda sin pedir nada a cambio. O sea, te diría que es patriótico lo que están haciendo, ¿no? O sea, están dejando en claro que la pelea es contra el kirchnerismo en serio. O sea, sí, claro. Un comentario, María Laura, para tener una idea con datos. Nosotros en la consultora agarramos, nos metimos en la página web resultados.gov.ar y ahí están todos los telegramas de todas las mesas. Se hace una muestra aleatoria de mesas del país. Sí. Cualquiera lo puede hacer, elegir al azar 200, 300 mesas de todo el país y fijarse en los telegramas cuántos fiscales hay de cada fuerza porque los fiscales firmaban. Nuestra estimación dio que entre el 30 y 40% de las mesas en las elecciones generales hubo fiscales de Milei. ¿Sí? Y en casi todas había fiscales Juntos por el Cambio. Yo creo que Milei va a tener, con el apoyo que le está dando un sector de Juntos por el Cambio, más algunos gobernadores o candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio que tienen sus estructuras provinciales armadas, sin dudas debería tener capacidad de llegar por lo menos al 80% de las mesas con fiscales propios. Obviamente es muy importante. Ahora, también dice mucho de la necesidad de una fuerza política de conseguir 100.000 personas que estén ahí. No son 10 millones. Se necesitan 100.000, pero se necesitan 100.000 fiscales. Con 100.000 fiscales, la posibilidad de un fraude en este país es casi cero. Ay, qué interesante todo. Voy a compartir con ustedes un consejo pardo. Te da